Muy bien. Bueno, el primer punto aquí de esta presentación es retomar esta pregunta de por qué necesito hacer el software, en este caso, mi código distribuido. Ya habíamos hablado de este ejemplo de Uber. Pensemos cómo es que funciona usando un enfoque distribuido, porque por supuesto Uber funciona en un enfoque de nube, ¿sí? Y obviamente con cómputo móvil. Pero detrás de esa nube, pues hay una parte distribuida que es la que yo quiero resaltar con este ejemplo. Entonces, ya habíamos hablado de que, por ejemplo, si yo pregunto cuando utilizo esta aplicación, este mapa, ¿quién lo provee? ¿No? Aquí dice, ¿no? Google. Entonces, la pregunta es, ellos, la gente de Uber, el equipo de TI de Uber, programaron el servicio, o sea, la función, el código, el método de ubicación para ubicarse aquí. La respuesta, pues es que no, porque eso obviamente quien lo proporciona es Google a través de un servicio que permite que alguien lo mande llamar y obviamente lo ubique, ¿no? ¿Sí? La siguiente pregunta es, un proveedor de mapas, en este caso el servicio, ¿sí? Que puede ser Google, All Maps, OpenAreaMap, Wikimapia, Bing Maps, Waze, todos estos proveedores que he puesto en esta slide proporcionan un servicio, ¿no? O sea, una función donde tú le puedes mandar, por ejemplo, tu coordenada que lees del GPS del móvil o en su defecto por triangulación celular, que esto es que el proveedor de servicios, no sé, Telcel o Verizon o el que tengas, eh, sabe dónde están las antenas a las cuales te estás conectando y hace una estimación con interpolación de dónde estás ubicado. Y esa ubicación es la que se utilizaría para mandar llamar a un servicio de ubicación. Es lo que mandamos nosotros como parámetros, en este caso a Google Maps, a Waze, al que fuera, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, estamos hablando entonces de que ese servicio, ¿dónde vive? Pues tiene que vivir en alguna computadora, en algún servidor de Google Maps o de Waze o de quien esté proporcionando el servicio. ¿Quién lo programa? Pues obviamente, en este caso, si estoy hablando de Google Maps para el caso de Uber, pues tendrá que ser el servicio de Google Maps, pero también puede ser el servicio de Waze o cualquiera de estos, ¿no? De hecho, en los móviles da la opción a que si tú quieres utilizar el proveedor de servicio de Google o el proveedor de servicio de Waze. No he visto yo que tenga posibilidad de que tú como usuario pudieses utilizar otro servicio de ubicación. Al parecer no está programado, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿esto es parte de mi sistema Uber? O sea, si estoy hablando como si yo fuera Uber, ¿no? Mi pregunta es parte de mi sistema Uber? O sea, este mapa ya es parte de mi sistema Uber. ¿Qué responderían ustedes, chicos? ¿Qué dirían a esta pregunta que estoy planteando? ¿Sí? ¿Sí sería parte del sistema Uber o no? ¿Alguien que quiera responder? No, profe, sí. Sería más bien como una herramienta ¿Sí? externa. Muy bien. Sí, digamos que sería la respuesta más completa. Es cierto, Dieter, lo que mencionas, pero quisiera precisar en el sentido de que sería más bien una parte compartida del sistema, porque la parte del servidor, pues obviamente vive en Google Maps, pero nosotros como clientes, en este caso si fuésemos Uber, somos el cliente de Google Maps, programamos, aunque sea nada más una línea de código que dice
despliega en el mapa mi ubicación, por decir algo, estoy inventando, por supuesto, despliega en el mapa mi ubicación y te mando mis coordenadas. Esa línea de código, una línea, pues sería compartida, ¿no? Esa sí la hice yo, aunque nada más es para mandarla a llamar, ¿no? Como aquí lo dice. ¿Cómo lo mando a llamar? Pues en este caso Google Maps o Waze tiene que tener pública, tiene que tener abierta su especificación de su API, de cómo yo mando llamar al mapa para que se despliegue mi ubicación en ese momento, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea que estoy platicando, este servicio, que es una función, es un método, es un procedimiento, como le quieras llamar, no vive en Uber, ¿verdad? Ni lo programó la gente de Uber, simplemente lo manda a llamar. Entonces viene la pregunta, ¿esto es un software distribuido? Y hacemos la reflexión, si las funciones o métodos viven en otro lado, debemos mandarlos llamar, pero el software Uber sigue siendo Uber, ¿no? Aunque mande llamar servicios de otros. Entonces, aquí viene un primer rasgo distribuido. Las funciones están en diferentes equipos, se mandan llamar de manera remota, el sistema no se presenta como Google Maps más Uber, no, se presenta como Uber, entonces hay transparencia, se presenta como un solo sistema, no se presenta como dos sistemas o como tres sistemas o cuatro sistemas, aunque sí haya dentro varios sistemas, ¿no? ¿Sí? Y el servicio de pago, lo mismo, ¿no? Si yo pregunto, oye, ¿lo programó la gente de Uber? Aquí cuando despliego el menú pago, este servicio, ¿dónde vive? ¿Quién lo provee? Yo puedo tener todos estos formas de pago, aquí me faltó incluso PayPal, eh, ubicarlos y entonces tendría que, si yo digo, yo soy Uber, programo esta app móvil y pongo en un menú, en un widget, este botón de pago, por decirlo así. Aquí tengo que poner adentro de esta interfaz gráfica, cuando yo le dé clic, la llamada a una función que dé alguno de estos esquemas de pagos, ¿no? De algún banco en particular o de PayPal, ¿no? Como ya mencioné. Entonces, eso me da la idea de que sigo hablando de un esquema distribuido. El software no vive en los mismos lugares, ¿sí? Está en diferentes lugares y quién lo usa, si está distribuido, pues ya dijimos que debe de cumplir, si recuerdan, con todas las características que ya hemos comentado de sistemas distribuidos, pero en la parte práctica, nosotros decimos, bueno, si es remoto, si está utilizando al menos una red, si da transparencia, entonces decimos de manera general que está distribuido, ¿no? ¿Sí? Aquí amplío esta pregunta, me doy cuenta que Uber utiliza muchos servicios, ¿no? Aquí tengo la app de Uber del lado izquierdo y del lado derecho tengo servicio de ubicación, de cobro, de facturación. Y esto para mí, que les presento aquí en este slide, esto, así los bloques, está distribuido, pero se presenta como un único sistema. No hay forma de que yo, atrás de la imagen de la impresión, percepción que me da Uber, yo no veo si atrás hay 1, 2, 3, 4 servicios o 10 o 20. Eso es transparencia, ¿sí? Me da la impresión de que es un único sistema. Entonces, cumple que ya con dos características y ya empiezo a decir, pues entonces está distribuido Uber, ¿no? Vive en diferentes equipos que están en diferentes redes que aquí estoy simulando, ¿sí? Hago la conexión desde mi app de Uber a estos servicios de ubicación. Y aquí aprovecho para resaltar un rasgo que viene en esta pregunta. ¿Qué pasaría si los comunico utilizando solo sockets? Lo que vimos en la práctica 1. ¿Sabes qué? Me quiero conectar un programita de consola que simule ser Uber con un servicio de ubicación. El primer problema que voy a enfrentar si yo utilizo sockets es lo que acabo de comentar en la pregunta que ustedes ven en la parte inferior.
Cada uno de estos programas, o sea, el servicio de ubicación, el de cobro, se ejecuta por sí mismo. Es decir, podría no haber arrancado ese servicio y simplemente yo desde la app de Uber lo mando llamar, me contestaría. Hagan esta reflexión que estoy ahorita comentando, piensen en la práctica 1 y si ustedes recuerdan, yo tengo el socket en el cliente y en el servidor, pero tanto en el cliente como en el servidor tengo una función main, una función principal. Siempre debo de arrancar, pues obviamente, el servidor primero, aunque el servidor como tal no depende de que el cliente esté activo, ¿no? Yo puedo arrancar el servidor, abre el puerto y dice, pues estoy a la espera, estoy a la escucha. Y se acabó. No hay más que hacer. En cambio, el cliente si lo arranco y lo ejecuto, ¿sí? Hago la petición, si el servidor no está en línea, no va a poder hacer nada, ¿no? Va a marcar error, va a decir que no hay conectividad. El servidor nunca va a decir eso, ¿no? Él nunca va a iniciar la interacción, él simplemente dice, abrí puerto, está el socket establecido y pues esperemos que alguien lo utilice. Entonces ahí viene un problema que es que yo tengo que arrancar el servidor y tengo que arrancar el cliente. En un esquema distribuido, yo no tengo en las funciones, bueno, en las aplicaciones, por ejemplo aquí la app de Uber, aquí tendría una función main, pero en los servicios de ubicación, de cobro, de facturación, no tendría que tener un main. Podría ser el puro código del servicio, de la función, sin un método main, y que sea la llamada de Uber a este servicio la que active el programa, la que lo ponga en ejecución. Esa es la gran diferencia de utilizar sockets a cambiar a un esquema de servicios. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Tomás, esta diferencia que acabo de resaltar entre un socket y un servicio? Bueno, yo creo que sí, profesor. ¿Sí? A ver, dame la respuesta si yo te pregunto en el examen. Explique la diferencia entre un socket y un servicio Bueno, en bueno, funcionamiento, ¿no? ok. Bueno, en Sí. mi caso yo tomaría el servicio como una función de otro sistema, o bueno, de otra, puede decirlo, de otra computadora, y el socket sería la conexión entre ellos. Ok, digamos, técnicamente es correcto lo que me has dicho, pero yo espero en este caso, como estoy planteando ahorita la pregunta así en vivo, que me comentes que un rasgo que tienen los sockets es que los programas deben de tener una función principal y digamos que quedan monopolizados en su ejecución, o sea, se tiene que ejecutar todo lo que hay en el main para que se lleven a cabo la comunicación. En el caso de los servicios, eso no va a ocurrir. Yo puedo arrancar el servidor y cuando haya la petición o se reciba la petición, en ese momento, digamos, como que despierta, ¿sí? Sería un proceso que esté dormido y se active única y exclusivamente cada que haya una petición. En el mismo caso de los servicios, ¿sí? El servicio no necesita estar en ejecución, simplemente se despierta y se pone en ejecución cuando haya una petición, ¿no? Entonces voy a avanzar para tratar de ampliar un poco esto que estoy diciendo y ya verlo como con un ejemplito de código. Otra cuestión que hay que resaltar es que también aquí hay heterogeneidad, ¿no? Puedo tener que esta función de ubicación esté en Windows, el de cobro esté en Unix y el otro esté en Linux. Y aquí voy a aprovechar para hacer otra pregunta que ya debieron ustedes de haber enfrentado en la práctica 1 con respecto a esta heterogeneidad. Cuando ustedes compilan el programa en C, obtienen un archivo .exe. Supongan ustedes que estamos aquí en Windows, en la práctica 1,
y yo compilo mi programa servidor.c, obtengo el ejecutable.exe en Windows y yo les comparto ese ejecutable y les pido que lo ejecuten en Linux. ¿Sí se puede? ¿Alguien que quiera levantar la mano y participar? El ejecutable no se podría, ¿Por qué no, Dieter? porque son diferentes, o sea, la compilación cuenta con diferentes tipos dependiendo del sistema operativo. Si se compila en Windows, es específicamente para el sistema operativo de Windows. Entonces, si ese se ejecuta en Linux, no funcionaría porque se tiene que compilar específicamente en Linux para poderlo correr ahí. Ok, correcto. Es cierto esto, no compilaría ya, dependo del compilador. Entonces, ¿qué hace el compilador en el caso de Linux? Yo no tengo un ejecutable en Linux, ¿verdad? Cuando compilo en Linux, ¿qué obtengo? ¿Cómo le llamo a ese código? Para ayudarlos un poco en lo que trato de preguntar es, por ejemplo, ustedes tienen el código en C o en Java, en el que quieran, y le llamamos código fuente. Cuando ya lo compilamos, en ese proceso de compilación, obtenemos algo que se le llama el código intermedio. En el caso de C, se obtiene un archivo .o y en el caso de Java obtenemos un .class. Y posteriormente de la compilación, se genera en el caso de C una fase que se le llama enlazado, que hay un linker, se le dice. Y ese linker toma ese archivo .o y lo convierte a ejecutable, ¿sí? No sé si esto todos lo recuerdan o estoy diciendo algo que no recuerden. ¿Sí? Sí, profe, sí, yo recuerdo. Ok, bien, voy a tratar nada más de ponerlo aquí en un poco más de contexto para que quede más claro, porque esto es importante que para todos lo recordemos. ¿Y por qué estoy haciendo esta pregunta, no? Porque es uno de los retos que hay en sistemas distribuidos de que yo tengo que trabajar con diferentes sistemas operativos y recordar un poco por qué las compilaciones van a ser diferentes. Entonces, acabo de mencionar que en C yo tengo el famoso código fuente y es un archivo .c. Después tengo un código intermedio. Vamos a recordar nada más para que quede también aquí la imagen. Aquí yo estoy haciendo la compilación, compilar, y de aquí viene otra fase que le llamo enlazar. Comúnmente esto casi nadie lo ve de manera visible porque utilizamos entornos, ¿no? Estos IDEs, como en el caso antiguo, Turbo C, algunos usan Visual Studio, o usan NetBeans, o usan Eclipse, o utilizan algún framework de Python, etcétera, y pues solamente le damos F5, ¿no? O F12 o F10, el que corresponda, y ya se ejecuta el programa, y ya nos olvidamos de esta parte que es interesante ahorita recordar, y que es por eso lo estoy haciendo. En el caso de Java, yo tengo como código fuente un archivo .java, y de aquí paso por la compilación y obtengo ya un archivo .class, ¿sí? Y de aquí ya no ocurre algo que se le llame enlazado. Aquí ya le llamo algo que se llama el intérprete, ¿no? Que la conocemos bien, que es la famosa Java Virtual Machine, ¿sí? Y esa Java Virtual Machine
es la que me permite que este código se ejecute, por ejemplo, en Windows, en Linux, en Mac, en Solaris, en el que ustedes quieran, en el sistema operativo que ustedes quieran. Y estoy recordando esto porque con lo que comenta Dieter, en efecto, la compilación o el proceso que hace el compilador, lo que hace es que toma una instrucción. Por ejemplo, piensen ustedes en algo tan simple como un entero X, una variable, y lo que hace el compilador es ir al set de instrucciones del procesador vía el sistema operativo. Es decir, oye, tengo una declaración entero X, es una variable entera que se va a llamar X. Y le dice al sistema operativo, necesito que lo traduzcas pues a código ensamblador, a un código intermedio. Y entonces el sistema operativo va y le pregunta a nuestro procesador, oye, ¿cuál es el set de instrucciones que tienes disponibles? 32 bits, 64 bits. Y el compilador le dice, este es el set de instrucciones. Entonces, entero X lo voy a ver como una traducción. Ahorita voy a inventar, por supuesto. Entero X que le pregunta el compilador al sistema operativo cómo queda y a lo mejor el sistema operativo le dice, va a quedar así. Quiero que lo transformes a move AX. Y listo. Eso es lo que me entrega en un primer principio el código intermedio del que estaba hablando aquí. Este código intermedio, ¿sí? Que estoy tratando de mostrar aquí, de ilustrarlo. Y entonces, después llega el enlazador. El enlazador, su chamba, es nuevamente ir ya con el procesador directo y traducir todo eso que quedó como código de ensamblador a código binario para que pueda ser ejecutado, ¿sí? Acá de este lado, en la parte que me quedé aquí hace un rato, no mencioné que este código .class es código, ¿recuerdan a alguien cómo se le llama? Si acá arriba es ejecutable, acá abajo, ¿cómo se llama? Código interpretado, intérprete de llama, ¿no? Y por esa razón, que esta explicación rápida que acabo de dar, por eso los códigos ejecutables no pueden ser intercambiados, trasladados, compartidos, compatibles. Por ejemplo, si hago la compilación, como bien dijo Dieter, en Windows y me la quiero llevar a Linux, porque habló con el sistema operativo decidió con qué instrucciones del conjunto de instrucciones del procesador se iba a traducir una cierta instrucción, una cierta línea de código. Y puede ser que en Windows a lo mejor esté usando un procesador de 32 bits y me quiero ir a Linux y ya tenga uno de 64. O tengo un Intel y del otro lado tengo una AMD. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, chicos? Profe. Sí, sí, profe. Bueno, muy bien. Continúo acá de este lado. Entonces estaba en esta parte de que se hablan el mismo idioma y ahora con estos problemas que acabo de comentar, me doy cuenta que los sockets serían un mecanismo que me podría traer muchísimos problemas si yo siguiese utilizando este esquema de utilizar sockets. Los sockets tienen un enorme problema que es que trabajan obviamente en modo de flujo de datos. No hay un formato definido, requieren forzosamente que arranque el cliente y arranque el servidor. Y entonces, como está ese problema, surge en esa época de cuando ya se ven todas estas problemáticas de los sockets, surge el cómputo distribuido y dice el cómputo distribuido, tú ya no te enfrentes a los detalles de querer comunicar un programa con otro y que si está escrito en Linux, que si está escrito en Windows, que si necesitas que esté en línea el programa para poderte conectar con él. No.
Entonces, vamos a escribir un código que se va a llamar el stop en el lado del cliente y un código que se va a llamar el skeleton del lado del servidor. De tal manera que el stop y el skeleton son códigos que, ¿qué es lo que van a tener como tarea? Uno, resolver aspectos de red. Cómo conectarme, cómo abrir un puerto, qué nombre de dominio voy a tener, que si de repente un servidor estaba en Alaska y lo movieron a Canadá, el software siga operando y no tenga yo que descargar una nueva versión o recompilarlo o hacer cosas. Profe, Sí, ya no está compartiendo pantalla, ¿verdad? sí. ¿Ya nos está viendo? No. Ah, qué bueno que me avisan. Bueno, no sé si soy yo. Sí, siempre Profe, avísenme no se ve. a veces estoy hablando y pues no me doy cuenta si se dejó de compartir. Entonces, a ver, me regreso tantito, estaba aquí. Ahí estoy explicando esta parte de que aquí del lado del cliente yo escribo el código del stop y aquí el servidor el código del esqueleto, ¿no? Y acabo de mencionar que el stop y el skeleton son códigos que se van a encargar de las cuestiones de red, puertos, sockets, protocolos, puerto, protocolos, formatos de datos, saber buscar o encontrar que si un equipo que vivía en una red específica fue cambiado a otra, no tenga yo que recompilar el código o hacer cambios en la aplicación, no. La aplicación va a seguir funcionando y yo puedo mover los equipos físicamente a donde yo quiera, ¿no? Entonces, este esquema, vamos a verlo rápido ya en código, con un ejemplo muy básico. Yo aquí tengo una función main y he inventado este servicio que se llama usuario viaja y le estoy colocando dos parámetros, UPITA y aeropuerto, ¿no? Y luego mando a llamar otro servicio que se llama facturar. Si tú nada más ves de la línea 1 de código a la línea 13, lo primero que te vas a preguntar es, bueno, ¿y dónde está esta función, este servicio usuario viaja? Ah, el servicio usuario viaja está aquí abajo, está aquí su código y dice, recibo un origen y recibo un destino. Y lo que hago dentro de este servicio es el proceso del mapa, ¿no? Voy a entregar el mapa con el origen y el destino y la ruta. Aquí, en el de facturar, solamente me está indicando, yo recibo un ID de pedido, que en este caso es este 38, y hago el proceso de facturación. Este es el esquema tradicional que hemos aprendido a lo largo de los primeros años cuando vemos programación. Y ahora, cuando yo digo que es distribuido, imagina que ahora yo te doy esto, yo sigo siendo aquí Uber, y nada más te doy el main, te doy la llamada al servicio, que es usuario viaja, y la llamada al servicio facturar. Esto, si lo compilo, por supuesto me va a mandar un error, me va a decir, no sé dónde está usuario viaja, no sé dónde está facturar, y va a ser el error. Este código, ¿cómo vas a ver dónde buscar el software? Pues lo vas a ver cuando yo diga, bueno, mira, la función está aquí está usuario viaja o el servicio usuario viaja, y acá está el servicio de facturar. Yo como servidor tengo que, por supuesto, proporcionar las IPs y los puertos donde voy a atender, pero nosotros como programadores en este escenario que estoy planteando, no me tendría que preocupar por cuestiones de red, de protocolo, ni siquiera lo tendría que especificar como lo hago en un socket. En un socket, si recuerdan, yo le tengo que poner el puerto, el protocolo y obviamente hacer el enlazado. Cuando yo ya estoy hablando de cuestiones distribuidas, ya no tengo que poner el puerto, ya no tengo que poner el protocolo, porque eso lo debe de resolver el stop y el skeleton. Yo simplemente digo, oye, manda llamar a usuario viaja y tú encuéntralo, haz que se ejecute y dame la respuesta, ¿no? Entonces aquí queda este stop y estos skeletons. Hay que agregar código aquí y código acá. Entonces pasamos al siguiente punto, que es cuál es ese código, ¿no? ¿Dónde está el skeleton? ¿Qué va a haber en el stop? Y ya paso a la versión moderna. El stop y el skeleton
¿sí? Hoy los conocemos como ¿qué? Como APIs. ¿Sí recuerdan que en las últimas sesiones estuvimos hablando de esto, de las APIs, de dónde estaban, cómo las mando a llamar? Ya no pongo ahí, oye, este es el puerto, este es el protocolo. A veces ya ni siquiera pongo el formato, simplemente digo, pues ahí van los datos que me estás pidiendo, como aquí, facturar 38, y las APIs, que son el equivalente al stop y el skeleton en la nube, son los que se van a encargar de resolver esos temas de por cuál puerto nos vamos a comunicar, con qué protocolo, con qué formato de datos, etcétera, ¿no? ¿Dónde es real? Ya lo mencioné la vez pasada con lo de las APIs bancarias. Ahorita voy a mostrarles este otro ejemplo que me gusta mucho, que es GeoNames, para que quede más claro. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí, lo estamos viendo. Gracias. Este servicio o esta página web lo que hace es permitirme buscar las ubicaciones geográficas de cualquier nombre de lugar que yo ponga, por eso se llama GeoNames, ¿no? Nombres geográficos. Por ejemplo, si yo pongo algo como Zaragoza, ¿sí? Pues aquí ya me da todo el listado de todo lo que tiene Zaragoza. Como verán, México aparece en muchos lugares, Puebla, Coahuila, Oaxaca, bla, 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 ¿no? Aquí es un largo listado. Ahora, esta es una página web, la estoy visitando como ser humano. Estoy ya mandando llamar al servicio a través de clics. Aquí no veo nada de código. Vamos a ver si ahora a mí me interesa hacerlo como web service, ¿no? Como servicio web. Aquí viene en esta sección que ven ustedes aquí en la parte de arriba. Voy a dar clic, ¿sí? Y aquí ya viene la especificación, la que le da la característica de que es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque aquí me va a decir de manera muy clara, a mí como programador, cómo puedo mandar llamar al servicio desde un código que yo haga en Java, en C o en Python. ¿Cómo lo mando llamar? Y que me dé la misma respuesta que acabo de ver ahorita que escribí Zaragoza, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a este overview de web service. Y si ustedes ven, dice, mira, tengo este servicio que se llama country code, código de país, y te doy como respuesta el código del país que tú quieres saber en XML, en JSON o en TXT. O también tengo búsquedas en Wikipedia, ¿sí? El nombre del lugar y te lo regreso ya no como si visitaras Wikipedia, sino como si visitaras con un programa a Wikipedia. Vamos a verlo rápido. Doy clic aquí en Wikipedia. Aquí viene ya la parte técnica. Voy a tratar de hacer un zoom. Ahí se ve mejor. ¿Sí se ve mejor, chicos? Sí, profe. Gracias. Sí. Entonces, miren, aquí ya me dice, ok, este es un tipo de servicio XML o JSON. Aquí está la llamada. Este es muy importante. Este es el equivalente a lo que yo en el ejemplo quise expresar con que esta es una llamada, ¿no? Aquí. Yo pongo facturar, es una llamada a este servicio que está de este lado. Aquí, ya haciéndolo con web service, lo voy a hacer a través, en este caso, de una URL. Quiere decir que hay un servicio que se llama Wikipedia Search. Y lo que sigue a continuación del símbolo de interrogación es los parámetros que yo quiero que reciban. Para ampliar este ejemplo, voy a irme a algo muy tradicional que es aquí con Google y voy a escribir telemática, ¿no? Escribo telemática y ahorita voy a copiar en la barra de direcciones lo que arroja el buscador, ¿sí? Espérenme, déjenme abrir Sublime. ¿Qué pasó? ¿No se abrió? Ahí está. Voy a copiar la URL que es de Google. Y si ven, entonces, ¿qué es lo que está pasando?
El servidor es google.com. Este es el web service, el servicio web. O sea, esta función search es la que hace la búsqueda, válgase la expresión, y después del signo de interrogación vienen los parámetros. Ah, mira, el query, la pregunta es telemática, le agrega otra que dice Open Query, que es telemática. Después viene una serie de argumentos muy interesantes donde le dice que lo estoy haciendo desde el navegador Chrome, y aquí codifica de acuerdo a lo que hay en la información en las redes, codifica 52 datos acerca de nosotros, que pueden ser desde la ubicación, el tipo de computadora, sistema operativo, historial de búsquedas, perfil, etcétera, para decidir cómo me va a dar la respuesta, ¿no? Y luego viene algo que dice que es el Source ID, que aquí ya vuelve a decirle, pues es Chrome, ¿sí? El formato de datos que quiere. Los ampersands aquí son básicamente para especificar los parámetros, ¿sí? Si yo lo quisiese ver como en C, lo que estoy hablando es que habría algo así como search, vendría tal vez un string Q, no sé si específicamente con string, pero vendría algo así, ¿no? O Q, vendría AQS, vendría aquí Source ID, y obviamente aquí ya tendría que venir el código de la función search. ¿Cómo la mando llamar? Mando llamar al servidor y enseguida el search, ¿no? Que es esta línea completa que copié de aquí del navegador, ¿no? Cuando escribí la palabra telemática. Y que es justamente lo mismo que se va a hacer aquí. Voy bien hasta aquí, Arturo López. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ok. Entonces, miren, aquí ya me dice, ok, así se llama el método. Los parámetros, ¿cuáles son? A, Q, que es el nombre del lugar. E incluso me dicen, vas a necesitar enviármelo codificado en UTF-8. Después va a venir el título que vas a buscar en Wikipedia, dice que es opcional. Luego va a venir LAN, que es dice, el código de lenguaje. Por defecto, pues dice que es en inglés. El máximo de resultados de filas, que aquí por defecto es 10. Y el resultado dice va a ser que te regresa todas las entradas de Wikipedia que encontró, de acuerdo al término de búsqueda, pero te lo va a regresar como un documento XML. Voy a darle clic, aquí viene el ejemplo ya hecho. Le doy clic. Por supuesto, ahorita aquí esto me va a mandar un error porque aquí hay que poner un username, ¿sí? Aquí ya dice, ¿no? Ok, dice que para el user demo voy a cambiarlo por mi usuario. ¿De dónde saco ese usuario? Pues tú ahorita incluso puedes hacer esto que estoy haciendo en vivo y pon tu nombre. No es necesario que de momento realmente te hayas registrado en el sistema. Y ahí está, ¿no? Ya me mandó como XML el resultado de Wikipedia. De hecho, aquí me dice, mira, ¿de dónde lo estoy tomando? Lo estoy tomando de esta URL, la voy a copiar, ¿sí? Y la voy a pegar aquí para que veamos que el dato lo está tomando de ahí. London is the capital, bla, 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 bla. Aquí está London is the capital. Obviamente aquí lo veo como una página web con un enorme conjunto de texto de multimedia porque lo estoy visitando como ser humano. Aquí no, aquí yo decido del servicio qué es lo que me interesa, lo separo. Esto está como XML, está pensado para que lo procese una máquina, una computadora. Eso le llama pues un servicio de máquina. Creo que ya nos escucha, profesor. Profe, ya no lo escuchamos. No sé si usted nos escucha a nosotros. Sí, sí los escucho. ¿En qué momento ya no me escucharon? Hola, hola. ¿Ya no me escuchan? Hola.
Yo sí lo escucho ahorita, profe. Ah, gracias. Sí, profe, ya se está escuchando. Pero hubo una parte que dicen que no me escuchaba. Sí, como que se cortó. Fueron como los últimos 3 minutos. ¿En qué punto me quedé? Para que repetir esa parte. Chicos. Nos estaba diciendo de lo de Wikipedia, de dónde fue que se sacó la información. Ajá. Y ya después ahí se cortó cuando cambió de página. Ok, perfecto. Entonces, estoy mencionando que cuando yo visito como ser humano la página, hay texto y hay multimedia. Cuando ya estoy como XML, pues ya es muy reducido y organizada la información por parámetros para que pueda ser explotada, procesada por una computadora, ¿no? Esta vista que estamos viendo aquí es, por supuesto, para una computadora, para una máquina. Estoy hablando de que visito Wikipedia como máquina, como un programa. Acá la visito como ser humano. Esa es la primer gran diferencia. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos viendo aquí en la API, ¿sí? Aquí me lo presenta como XML. Pero vamos a ver entonces qué pasa si lo quiero ver como JSON. Ahorita yo vi el resultado como XML. Vamos a ver ahora el resultado como JSON. Déjenme cambiar el usuario. Es exactamente lo mismo. Me voy a poner aquí para que la podamos comparar. Vamos a sacarla así mejor. Miren, así. Ven cómo es exactamente lo mismo. Aquí London is the capital, Kingdom, Millennium, bla, bla, bla. Pero aquí ya viene en un formato JSON y acá está en un formato XML. ¿Por qué? Bueno, el formato JSON, muchos de ustedes ya lo deben de saber y si no, ahorita lo informo, es el formato más popular para comunicarse actualmente con servicios web. ¿Por qué? Porque fue cuando irrumpió el cómputo móvil, fue cuando irrumpieron los teléfonos, las tabletas, los sensores, las Smart TVs, etcétera, donde ya no era necesario que la información fuera tan estructurada como en el XML. XML viene estructurada porque miren, aquí hay una etiqueta que te dice title, ¿cuál es el título? Acá no hay una etiqueta que te diga cuál es como tal el título. Esto, lo de XML que está del lado izquierdo, aquí que estoy con el ratón señalando, está más pensado para bases de datos relacionales. Y aunque en el caso de JSON también puedo utilizarlo para bases de datos relacionales, está más orientado hacia bases de datos no SQL o no relacionales. Esa es otra diferencia. Ahora, el formato JSON es muy compacto. El formato XML es mucho más amplio y por supuesto para pensar en una Smart TV, en un teléfono de los primeros teléfonos inteligentes que aparecieron, pues era demasiada información a procesar y por eso este formato JSON tuvo más éxito porque es más ligero, permite mejor la comunicación y prácticamente todo mundo se migró para desarrollar en este formato. Por supuesto, hay otros formatos, como aquí está el CSV, como está el RCS, que ya casi no se utiliza, que es de sitios de noticias, está en TXT, también está el KML, que este es el formato, bueno, es Keyhole Markup Language, que es el formato que utiliza Google Earth para, por ejemplo, tú le das una coordenada, abres el programa de Google Earth y te lo ubica, te lo pinta allí en el Google Earth el punto o el lugar que tú quieres resaltar. Entonces, lo que estoy tratando aquí de mostrarles es cómo va evolucionando esta tarea de usar sockets. Todavía no estamos utilizando stubs y skeletons, que se van a convertir posteriormente en APIs, pero vean cómo el código, los mismos programas fueron evolucionando. Todo el problema que ustedes ya debieron de haber visto con la práctica 1, que son muchos detalles que uno no espera que aparezcan, como que el código no compiló, o que ya lo ejecuté y no me da respuesta, o que me contestó con el mismo mensaje 3 veces cuando lo cerré.
Esos son detalles de red. Por ejemplo, cuando algunos de ustedes me dijeron, es que sí se conecta, pero yo envío un hola y no me lo manda, y luego ya cuando cierro el programa o cuando escribo otra palabra, me regresa el hola 2 veces. Son cuestiones de la red que obviamente pues, son parte del código, de cómo fue programado el código, pero ya cuando estamos en distribuidos, ya nos olvidamos de esos temas de lidiar con los puertos, con el formato, con la sincronización de la comunicación. Me olvido de esos detalles y me concentro en la funcionalidad del servicio, que en este caso sería facturar, mostrar un mapa, y voy rehusando lo que otros ya hicieron, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, oye, es que me gustaría utilizar este servicio que hace búsqueda de códigos postales, que aquí viene escrito, ¿no? Ah, pues aquí está el parámetro, el valor, la descripción, la URL, qué es lo que me va a regresar. Me dan un ejemplito, lo pongo aquí a funcionar. Y ahora entonces lo que viene para pregunta es obviamente, ok, ya entendí, esta es una llamada. El cliente es Chrome y él es el que pues interpreta esta URL, ¿sí? Que si ustedes la ven ya como copiar la dirección completa del módulo, la voy a copiar aquí para poderla ver con más detalle. Vamos a bajar esto que ya estaba de Google, ¿sí? Y ya veo, ¿no? Que aquí viene, mira, está mandando llamar dentro del directorio export, dentro de su HTML, de hashtag postal code search, está mandándolo llamar. Ahora, ya en código, ¿yo cómo voy a usar esta información para que aparezca algo como esto, ¿no? Que yo diga, a ver, ya aquí está el main, ¿cómo armo la llamada al web service? Pongo esa URL, la voy a poner como tal, o sí voy a poner el nombre de Postal Code Search y luego los parámetros, y ya que me regrese lo que yo necesito. Sí lo vamos a tener que hacer, porque obviamente aquí, aunque se ve muy simple, que nada más le doy clic, el navegador es el que hace toda esa tarea de recibir el flujo de datos, organizarlo y desplegarlo en pantalla, que puede ser muy simple para nosotros, pero a nivel de código, pues son varias líneas, cosas que hay que ir haciendo sobre el código, y que son precisamente las que vamos a comenzar a ver cuando estemos viendo lo de web service. Ahorita, para la práctica 2, bueno, perdón, hago una pausa, he estado hablando mucho. ¿Cómo vamos, Valeria? ¿Sí va quedando claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No hay dudas? Pues hasta ahorita no, ya después veremos en la Ok. práctica. Muy bien. La práctica 2, gracias Valeria. La práctica 2 ya está en línea, ya está en el GitHub. Es este código que les estoy presentando. Lo primero que quiero que observen es que en la práctica 2 yo ya voy a tener un enfoque distribuido. No voy a hacer todavía programación distribuida. Es, digamos, a empezar a que ustedes visualicen cómo voy a ir cambiando de un enfoque de sockets a un enfoque distribuido, todavía utilizando Java, pero ya para enfilarnos, perfilarnos allá realmente lo que va a ser la programación distribuida. Esta práctica 2 va a ser el preludio para ya entrar a programación distribuida, ¿sí? Aquí el objetivo es conocer el famoso middleware. ¿Qué es el middleware? Ya dejé también por ahí una tareita, pero ahorita aquí lo voy a comentar muy rápido. El middleware, déjenme regreso tantito. No, aquí estamos. Ahí. El middleware es el stop y el skeleton. Esta parte que aparece aquí, o si lo queremos ver acá abajo, stop y skeleton, si yo lo encerrara en un cuadro, eso es un middleware. Como su nombre lo dice, está en medio, ¿no? Conocemos la palabra, por supuesto, hardware,
y la palabra software. Hay programas que están entre hardware y software, entonces ese software se le llama middleware, ¿sí? Son interfaces entre estos programas. Aprovecho para hacer una pregunta. Por ejemplo, piensen en Arduino, quien ya ha usado Arduino o Raspberry. ¿Pensarían ustedes que con esto que acabo de comentar, Raspberry o Arduino son middlewares o poseen un middleware? ¿Sí me escucharon, chicos? ¿Chicas? Sí, profe, solo que Sí, estoy profe. intentando procesar la pregunta. Sí, middleware, reitero, está en medio de dos entidades. En este caso, puede ser software y software, o puede ser hardware y hardware, o puede ser hardware y software, pero son una interfaz entre el hardware y el software y se encargan también de aspectos de red. Para ayudar en la respuesta, o dar, mejor dicho, la respuesta, sí. Arduino y Raspberry sí ofrecen, vamos a llamarlo, un conjunto de APIs para comunicarme con el hardware y obviamente abrir la posibilidad de comunicarme con el software. De hecho, ese fue como su gran aportación de estos esquemas, de estas tarjetas de desarrollo, que la electrónica, digamos, fuera un poco más transparente para las personas, no entran en tantos detalles y ofrecerles una interfaz para comunicarse con ellos de una manera, como se le dice ahora, amigable, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que nosotros conozcamos ya a detalle qué es esto del middleware, compararlo con ese esquema cliente-servidor que ya vimos en la práctica 1 y conocer el concepto de servicio e interfaz en distribuidos con el lenguaje Java. Aquí vienen los requisitos de todo lo que van a necesitar. Nos dice que vamos a seguir creando y ejecutando una aplicación de eco, pero ahora basada en sockets TCP, pero estructurándola, ¿no? De acuerdo al modelo de objetos distribuidos del lenguaje Java, ¿sí? Es muy importante que quede claro que lo que vamos a ver aquí es porque vamos a usar Java, ¿sí? No propiamente porque así tenga que ser. Si usáramos Python o si usáramos Ruby o PHP, sería diferente. Pero la intención es mostrar lo del enfoque distribuido, ¿sí? Dice aquí, primero veremos una versión sin modelo distribuido y luego la vamos a convertir a distribuido. ¿Cuándo la vamos a convertir a distribuido? Cuando veamos RPC, que es la práctica 3, ¿sí? Donde ahí sí ya por primera vez vamos a usar un esquema ya distribuido y vamos a ver esto que les comento de ver cómputo distribuido, ¿no? Para recordar el ejemplo más clásico que ya lo mencioné en las primeras clases, pero lo voy a traer a colación por lo que estoy mencionando, es, por ejemplo, existen, esto lo voy a dejar después de tarea, existen unos sistemas operativos distribuidos que se llaman Amoeba, que se llaman Chorus y que se llaman Mac. Así como ustedes conocen Linux, Windows, Android, etcétera, ¿sí? Existen estos tres, Amoeba, Chorus y Mac. Son tres sistemas operativos distribuidos. Y también para que ustedes vean a qué me refiero con distribuido, voy a citar este ejemplo que ya lo hice alguna vez. Cuando yo instalo Windows o Linux, puedo hacerlo vía una USB o puedo hacerlo vía red, antiguamente hasta con USB o disco compacto, pero lo único que hago es meter la USB o conectarme a la red y ver lo que se instala en un equipo. Pero cuando yo ya hablo de un sistema operativo distribuido, de hecho, cuando ustedes revisen alguno de estos, en el caso de Chorus, de Mac, que todavía están disponibles para descarga, el primer requisito que te va a pedir es al menos tener 2 o 3 equipos, ¿sí?
no lo vas a instalar en un único equipo. Vas a tener que tener 3 laptops o 3 computadoras de escritorio y te va a pedir que estén conectadas a la misma red. Y el instalador va a usar esa red para conectarse a esas 3 computadoras y va a empezar a instalar el sistema operativo en las 3 computadoras. No es que vaya a ser una copia idéntica de un sistema operativo en cada máquina, no. Lo que va a hacer es que haz de cuenta que todo lo que se refiere a interfaz gráfica lo va a dejar en la computadora 1. Todo lo que se refiere al kernel del sistema operativo lo va a dejar en la computadora 2. Y todo lo que se refiere, por ejemplo, a aspectos de paquetería, lo va a dejar en la computadora 3. Eso es un software, un sistema distribuido, sistema operativo distribuido. De tal manera que si yo apagara alguna de esas 3 computadoras, como ahorita lo acabo de comentar, no dejaría de operar. Si apagara, por ejemplo, la que tiene la encargada de todo lo que es la red, lo único que dejaría de operar son la comunicación hacia la red, pero seguiría operando la interfaz gráfica, el kernel. Lo mismo pasaría si apago la de paquetería. Ya no tendría acceso a la paquetería, pero podría seguir abriendo la consola, comunicándome hacia la red de internet, etcétera. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Fausto Sánchez, esto que acabo de comentar? ¿Sí queda claro con lo de distribuido? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Lo puedo poner en el examen? Pues creo que sí. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? ¿Sí me expliqué con el ejemplo que acabo de ilustrar o es confuso? Sí se explicó, profe. Creo que sí, profe, sí. Ok, gracias. Esta es una tarea que voy a dejar a largo plazo, porque es una tarea que requiere tiempo. Leerla es muy fácil. Vamos, hacemos una búsqueda con Google muy rápido y ya está. Pero es software que viene pues de los años 80, 90. Entonces, intentar hacer un ejercicio de instalarlo, pues obviamente primero requiere pues de 2 a 3 equipos, requiere una red estable, requiere varios detalles que a mí me ayudan a ilustrar qué es esto del software distribuido, cómo ya tiene funciones específicas ese instalador para ir y buscar en qué computadora va a ir colocando partes de todo el sistema, lo distribuye. Eso es un rasgo distribuido, ¿sí? Ya lo pondré ahí en las tareas, pero para que si le quieren ir adelantando, vayan al menos dándole un Wikipediazo rápido o un Google rápido, qué son, qué hacían, cómo estaban diseñados, ¿no? Entonces, bueno, me regreso a lo de la práctica 2, que estábamos aquí. Lo primero que necesito que revisemos es que vamos a seguir haciendo el código del EcoServer, pero ahora vamos a crear un objeto de él. Esta va a ser una versión no distribuida. Esta es la clase como tal, por así decirlo, y este va a ser un objeto. El objeto es el que vamos a distribuir, ¿sí? Ahorita va a estar en la primera sección de la práctica, va a ser un programa común como el que conocemos de escritorio, pero después vamos a hacer esto de que se transforma en un stop y en un skeleton. Este que dice object es el skeleton del servidor. Vamos a utilizar el concepto de paquetes, que ustedes ya saben que es un folder en la estructura de directorios. Y lo que va a hacer el stop y el skeleton son objetos de la clase cliente y de la clase servidor. Y vamos a hacer que se comuniquen, que tengan su middleware, utilizando una interfase de Java. No sé si recuerden que en Java yo tengo 2 tipos de formas de implementar el código. Una es cuando yo pongo class, por ejemplo, pongo persona. Y chicos, ¿me siguen escuchando?
Chicos, ¿me escuchan? Bueno. Estaba en esta parte de que recordar que en Java tengo class y también... ¿sí estoy compartiendo o no? No, profe. Gracias. Listo. Estaba en esta parte de que tengo class persona, pero también puedo escribir interfaz persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí en la práctica voy a retomar... a ver, espérenme. No, estoy acá. Ya, listo. Voy a retomar ese concepto de interfaz para hacer la comunicación entre el stop y el skeleton, que en este caso serían estos objetos que se llaman EcoStop, Java y EcoObject.java, ¿sí? Aquí viene ya con más detalle toda la explicación, no tiene caso que yo la comente, la lea pues aquí en la sesión. Prefiero que ustedes la revisen allí en el GitHub. Voy a ir a estos detalles del código. Si ustedes revisan, estoy hablando del mismo ejemplo de la práctica 1, pero ahora ya en versión distribuida, como les acabo de comentar. Entonces, aquí voy a ejecutar este código. Déjenme recuerdo cómo se llama. Si lo puse aquí. Ya no me acuerdo dónde lo dejé. Bueno, si no, aquí lo busco en la consola rápido. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Profe. Sí, profesor. No me acuerdo si se llama server. No se llama server. CD server, ls. Y se llama EcoServer. Ok. Me regreso. Y ahora sí, ahí estoy. Voy a tener 3 paquetes, que es client, RMI y server. ¿Sí? Así se llaman esos folders, esos paquetes. Y ahora entonces voy a ejecutar aquí el servidor. Va a ser Java. Siempre lo voy a tener que hacer con el nombre del paquete. Ahí vive el código que ahorita quiero mostrar. Y ahí está, ¿no? Ya me dice que está escuchando en el puerto 1007. Voy a abrir otra ventana. Me cambio al directorio. Listo. Ya estoy ahí. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora con el cliente. Y ya no vi tampoco otra vez cómo se llamaba el cliente. Creo que es client. Espero que sí se llame así, si no ya. Y tengo que poner, pues obviamente, como es tradicional, localhost. En este caso, como aquí ya me dice el puerto, bueno, dice que no es EcoClient. Voy a tener que ir a ver cómo se llama. Se llama Eco. Se llama EcoClient, se llama Eco. Y ahí está, ¿no? Ya está conectado. Ahora le escribo, pero ahora ya la diferencia con la versión anterior es que aquí ya veo los mensajes tanto en el servidor como en el cliente. Hay un cierto retardo. Si ven, aparece después de 3 segundos. Porque así fue programado para simular que hay un procesamiento adicional o que hay un retardo en la red y que de todas formas la comunicación se sigue llevando a cabo. Ahora,
Si yo comparo el código de lo que hicimos en la práctica 1, pues nada más, si recuerdan, era con los sockets, pues únicamente el cliente y el servidor. Aquí sigo teniendo el servidor, acá sigo teniendo el cliente, pero como ya le voy a agregar el enfoque distribuido, voy a tener que agregar el concepto de interfaz, o sea, un tercer archivo. Voy a tener que agregar el stop, que si ven, pues es otro gran detalle. Voy a tener que agregar, por supuesto, también el skeleton en el servidor. Y bueno, estos otros dos archivos ahorita no los veo, que ya van a ser los que se refieren a hilos, pero eso lo veremos en la otra sesión. Pero entonces, si ven, del esquema tradicional de sockets eran 2 archivos, al esquema distribuido ya tengo 2, 3, 4 y 5 archivos. O sea, estoy agregando 3 archivos más para este caso de implementación con Java. Oye, pero entonces parece que la computación distribuida es más compleja, más amplia que cuando lo hago con programación en red. La respuesta es sí. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que el enfoque distribuido también se simplifica cuando ya empecemos con web services, ¿no? No, la tarea, recuerden, no es hacerme especialista en programación, sino entender qué hay detrás, ver cómo opera, cómo funciona, y luego ya después puedo dedicarme únicamente a utilizar esquemas de web service y entendiendo qué es todo lo que hay detrás, y cuando haya algún error en las comunicaciones, puedo entender o por lo menos tener clara una visión de qué puede ser lo que está fallando y que no sea solo a nivel de tecnología, ¿no? Recuerden que estamos, reitero, en una escuela de ingeniería. Como ingenieros, ¿qué es lo que nos interesa? El diseño, el cómo funcionan las cosas por dentro. No estoy interesado únicamente en la parte técnica donde visualmente observo, como hace rato que mostraba esto de GeoNames. Estos son cuestiones técnicas, ¿no? Alguien ya hizo la programación y yo nada más voy a reusarla. Pero como estoy en una escuela de ingeniería y en un curso orientado a ingeniería, pues me interesa ver cómo yo puedo programar las cosas por dentro. ¿Cómo puedo construir este tipo de sistemas? Pues desde cero, si me interesa. Y si no es de mi interés construir este tipo de sistemas desde cero, estoy obligado como ingeniero a tener la formación de estos conceptos para que no me quede nada más en la parte técnica, ¿no? En la parte que ofrece, por supuesto, una certificación, ¿no? Es muy importante que visualicen que las certificaciones son cuestiones técnicas, son cuestiones complejas, son cuestiones que requieren, por supuesto, que seas ingeniero, pero que solamente son a nivel del uso y empleo de las tecnologías, pero ahí no haces creación de tecnología, ¿no? No hay ingeniería de creación, ¿no? Hay ingeniería de utilización, ¿no? Ahorita ya estamos prácticamente sobre el tiempo, estamos a 5 minutos. Para ya ir cerrando, aprovecho para preguntar si más o menos esto va quedando claro. Vayan dándole un vistazo a la práctica, al código, al PDF, para que en la otra sesión yo voy a explicar con detalle el código, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y podamos pasar a dejar el ejercicio que ustedes ya tendrán que hacer como tarea de entrega para la práctica, y ya luego ya enfocarnos para perfilarnos, como les dije, con lo de RPC, y ya para las otras prácticas ya entraremos de lleno a las cuestiones de usar APIs de otros, ¿no? Y ya no nada más las que vamos creando nosotros. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Por el Profe, momento no, profe. ¿No? a mí sí me quedó una inquietud. Dime. Cuando estaba compilando lo que son el servidor y el cliente, tomó en cuenta el paquete. ¿Qué pasa si desde la terminal nos metemos a la carpeta y adentro de la carpeta compilamos
Depende cómo tengas configurado los ClassPads. Sí se podría, pero yo sugiero que sea desde afuera para no tener problemas de la ubicación de los códigos. El problema que siempre ha tenido Java es que los intérpretes, y en este caso el compilador, no saben dónde se encuentran los códigos fuentes, aunque estén en las mismas carpetas. Cuando le pides, por ejemplo, como en esta estructura que mostré, de que están en 3 carpetas diferentes, llega a marcarnos error porque dice que no encuentra la clase, no la encuentra donde se haya buscado. Una forma de solucionarlo es ir a la variable ClassPath y agregar las 3 carpetas. Otra forma de solucionarlo es como mencionaste, desde la compilación yo pongo la ruta completa y bueno, es la forma en la que siempre lo he solucionado de mi lado cuando lo hago en consola. Por supuesto, si lo haces en Eclipse o en NetBeans, armas el proyecto y ahí ya no tienes ningún problema porque el IDE es el que resuelve esa tarea de decirle al intérprete y al compilador dónde están tanto el código fuente como el código para ya que queda compilado. No sé si me expliqué, Dieter. Sí, profe, ya. Sí. Me quedó un poquito más claro. Gracias. Sí, son cuestiones de Java, ¿eh? No es una cuestión de distribuidos. Cuando ya veamos Python, pues muchos de ustedes, si es que a lo mejor ya lo hicieron, se darán cuenta por qué una gran cantidad de programadores se migró a Python, porque pues es más simple. Pasó lo mismo que cuando se usaba C, como es, por ejemplo, el caso de mi generación, aprendimos utilizando C y sobre la marcha apareció Java y todo mundo de C se pasó a Java. Y después ahora que dominó un poco Java, en la generación de ustedes, pues apareció Python y entonces toda la gente de Java se empezó a migrar a Python. Pero no hay que olvidar, en este caso aprovecho para mencionarlo, que las aplicaciones que se hacen con Python o con Java siempre son aplicaciones ya de propósito general, de propósito muy específico también, pero no son para crear cosas. Es decir, lo que se hace en lenguaje C pues son sistemas grandes, ¿no? Google, Microsoft, Linux, Unix, el mismo navegador, bueno, perdón, buscador de Google está escrito en C. Android, el sistema operativo, está escrito en C, aunque su implementación la hace con Java. Entonces, debe de quedarnos claro también cómo nos vamos moviendo en las tecnologías. Y bueno, por supuesto, todas son válidas, todas son valiosas y lo importante es tener claro el panorama, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, duda. ¿No, chicos? No, profe. Bueno, pues yo les agradezco y pues nos veríamos entonces